Hola, directoras y directores de los jardines infantiles adscritos a la Secretaría de Integración Social en Bogotá. Bueno, aquellas personas que planean abrir un jardín infantil, estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, técnicas laborales, talento humano de los jardines infantiles. Comenzamos la socialización de los 5 componentes a través de esta serie de videos que debemos cumplir para el correcto funcionamiento de nuestros jardines. Hace una semana, el 7 de marzo, la Secretaría de Integración Social emitió una resolución por medio de la cual nos devolvió a los 5 componentes que conocemos, con los que estamos familiarizados, a los estándares básicos, esenciales y relacionales. Esa resolución de diciembre de 2023, la 2984, que nos provocó dolores de cabeza, que creó un nuevo componente, tablas de retención documental, no poder contratar técnicas laborales, reducción de la cobertura de nuestros jardines, en fin, esa resolución que nos provocó dolores de cabeza quedó derogada y eliminada hace 8 días, el 7 de marzo. Bien, el propósito de esta socialización es, por un lado, ganar confianza, vencer temores por no conocer las normas y su implementación para las personas que quieren abrir jardines infantiles o las estudiantes de pedagogía infantil, conocer cuál es el funcionamiento de un jardín infantil en la ciudad de Bogotá adscrito a la Secretaría de Integración Social. Se trata de ganar confianza para administrar de una manera eficiente nuestros jardines infantiles. Sabemos que muchas directoras lo hacen todo, abren el jardín, cierran el jardín, enfrentan situaciones con padres de familia difíciles, enfrentan situaciones con el talento humano, agreguen que deben recibir una visita de integración social de inspección y vigilancia, el cuerpo de bomberos, Secretaría de Salud, en fin, tantas situaciones que nos generan temor, pero que a través de estos videos vamos a lograr vencer, ganar confianza. Conocer las normas. Al ganar confianza nos permite salirnos un poco del jardín para que desde otra perspectiva ustedes, por un lado, deleguen funciones en el talento humano y abran la perspectiva para abrir una segunda sede, una tercera sede o iniciar un proceso de jardín a colegio con las secretarías de educación. Ustedes saben de la existencia de jardines que tienen 2 sedes, 3 sedes, y estas directoras o estas representantes legales no pueden estar diariamente en todas las sedes, pero los jardines funcionan y hay jardines que sin ningún temor ofrecen sala materna y también ofrecen servicio de alimentación porque conocen las normas, porque saben que pueden delegar funciones, por ejemplo, para estos servicios sin ningún temor, y son jardines que funcionan muy bien. Es posible. Ahora, conocer las normas nos deja más cerca de una institución de calidad. ¿Y quién de ustedes no quiere que sus padres de familia se sientan orgullosos del jardín, que sus padres de familia sientan pena de no pagar la pensión puntual y no quieran perder los cupos de sus hijos en sus jardines porque sus jardines son los mejores del sector, son envidiados por todos, ahí deberían estar todos los niños? Bueno, ese es el objetivo, ese es el propósito, pero muchas directoras no logran llevar a sus jardines a esos altos estándares de calidad porque desconocen las normas, entonces se esclavizan, se entregan al funcionamiento diario, haciéndolo todo, y pierden la oportunidad de crecer. Así que vamos a aprovechar esta socialización. Comenzamos con el componente de nutrición y salubridad, no sin antes hacer una anotación importante. Dentro de cada uno de los componentes hay actividades que debemos realizar durante el año de febrero a noviembre. Así que debemos tener un cronograma anual donde vamos a programar esas actividades. No programamos el día de la familia, el día del cumpleaños del jardín, el día de las madres, el día del padre, el día del niño, no. Primero las actividades que corresponden a cada uno de los componentes, entregas de informes, simulacros, socializaciones, talleres, en fin. Así que mucha atención a lo largo de estos videos porque vamos a ir armando nuestro cronograma anual. Así que bienvenidos con la mejor disposición y vamos a aprender para crecer. Bueno, dato importante. La ciudad de Bogotá es el mejor lugar para iniciar un jardín infantil
adscrito a la Secretaría de Integración Social, porque a diferencia de las secretarías de educación en Bogotá o en cualquier lugar o municipio de Colombia, con integración social podemos en el camino ir cumpliendo requisitos mientras funcionamos. Previamente se debe hacer una inscripción cumpliendo unos requisitos muy fáciles de cumplir, pero en la mayoría de estándares nos dan plazos para ir cumpliendo. En cambio, con las secretarías de educación, primero cumplimos, los supervisores nos visitan, verifican, y si todo está en debida forma, nos otorgan la licencia de funcionamiento. Por eso Bogotá es el mejor lugar para iniciar. Bueno, segundo dato importante, todos los estándares que debemos cumplir con la Secretaría de Integración Social en nuestros jardines infantiles suman en total 152. En nutrición y salubridad tenemos 31 estándares, en proceso pedagógico tenemos 11 estándares, en talento humano tenemos 23, en proceso administrativo tenemos 6 y los demás en el componente ambientes adecuados y seguros. Esos 152 estándares a su vez se dividen en 54 estándares básicos, 93 estándares esenciales y 5 estándares relacionales cuyo cumplimiento depende de la gestión que realicemos ante otras entidades. En la medida que vayamos avanzando en esta socialización, iremos conociendo esos 5 estándares relacionales. Bien, segundo dato importante, por el cumplimiento de estándares, la Secretaría de Integración Social nos premia, nos coloca una medalla. El primer paso, la primera medalla, se llama Registro de Educación Inicial, el que conocemos como el REI. Para obtener el REI necesitamos cumplir de los 54 estándares básicos, por lo menos 38, porque la norma dice que debemos cumplir el 70% al menos de los estándares básicos. Segundo requisito, cumplir al 100% los 93 estándares esenciales. Y el tercer requisito es presentar un plan de mejoramiento, lo veremos en el componente proceso administrativo, por medio del cual le decimos a Integración Social cómo, cuándo y quién será el responsable de cumplir los demás estándares que nos hacen falta. Con esos 3 requisitos, Integración Social nos otorga el REI. El segundo reconocimiento, la segunda medalla, el máximo reconocimiento se llama Certificado de Alta Calidad y este lo obtenemos cuando cumplimos los 152 estándares en su totalidad. Bien, importante aquí, la resolución 2151 nos dice que cuando obtengamos el REI, a partir de ese momento nos otorgan un plazo de 24 meses para alcanzar el certificado de alta calidad. Por ejemplo, ahorita ya en este mes de marzo hay jardines que cumplen los 2 años porque obtuvieron el REI en marzo de 2022. Así que estos jardines deben ya estar gestionando el cumplimiento de los estándares que les hizo falta para que la Secretaría de Integración Social les otorgue el certificado de alta calidad. Supongamos que su jardín cumplió los 2 años y no alcanzó a cumplir con los estándares. Entonces la Secretaría de Integración Social, la oficina jurídica la cita muy amablemente a las oficinas para que usted le cuente por qué no ha podido cumplir todavía con esos estándares. Si la oficina jurídica determina que usted puede cumplirlos, probablemente le otorgue un plazo. Pero si la misma oficina determina que no puede cumplir con los estándares, por ejemplo, que no va a poder alcanzar la licencia de construcción gestionada ante la Curaduría Urbana, entonces ya no podrá continuar con el servicio y hasta ahí llega su jardín. Así que todos los jardines que están próximos a cumplir los 2 años con el REI deben estar gestionando esto. Bien, ahora sí entonces demos paso al componente de nutrición y salubridad y vamos con toda. Como estamos acostumbrados a manejar AZs, archivadores, entonces vamos a tomar una AZ y le vamos a colocar el título grande, componente de nutrición y salubridad. Abrimos la AZ y colocamos allí 3 separadores. Al primer separador le colocamos título prácticas de cuidado y desarrollo. Al segundo separador le ponemos el título de condiciones higiénico-sanitarias y al tercer separador le colocamos el título de nutrición, porque esas son las 3 áreas del componente de nutrición y salubridad.
Comenzamos por la primera área, prácticas de cuidado y desarrollo. Aquí tenemos 10 estándares y vamos a hablar de los talleres, tomas de medidas antropométricas y los implementos de aseo de las niñas y los niños. De esos 10 estándares hay 3 que son esenciales, los otros 7 son básicos. Entonces, comencemos primero por especificar los talleres. La nutricionista o enfermera jefe, también la psicóloga, allá en el componente de proceso pedagógico cuando lo abordemos, deben entregar al jardín 3 evidencias de la implementación de los talleres. Esas 3 evidencias son las que revisa Integración Social en su visita de inspección y vigilancia. La primera evidencia es la planeación del taller. La segunda evidencia es el contacto con las familias. Y la tercera evidencia es las firmas de haber recibido o asistido al taller. Si la modalidad es presencial, entonces la planeación del taller es una hoja, por ejemplo, título del jardín, título del taller, la fecha de implementación, a quién va dirigido, padres de familia, talento humano, niñas y niños, la modalidad, si es presencial, si es virtual, si es por un folleto, si es un audio, un video, una diapositiva, y el desarrollo del taller, cómo lo va a implementar, qué temas va a tocar, en fin. Eso sería la planeación del taller. La segunda evidencia, en el caso de ser presencial, entonces sería las fotografías de esa reunión o el registro fotográfico. Y la tercera evidencia, pues serían las firmas. Así es como lo hemos venido manejando. Si la modalidad es virtual, entonces la profesional se conecta con los padres por cualquier plataforma, y las capturas de pantalla de esa reunión generalmente vienen los padres y abajo vienen los nombres de ellos. Esas capturas de pantalla de esa reunión virtual son válidas para estas 2 evidencias. Obviamente la profesional ya entregó esta planeación del taller. Si la modalidad es virtual, por ejemplo, si envía un folleto, el folleto es la planeación del taller. Ese folleto implica que se planee un cuestionario que le será entregado al padre de familia con el folleto para garantizar que el padre de familia va a leer la información y con base a esa información responderá al cuestionario que lo debe hacer llegar al jardín infantil. Ese folleto y ese cuestionario son suficientes para cumplir los 3 requisitos de evidencias que pide la Secretaría de Integración Social. Si es por medio virtual que se ha socializado el taller, por el grupo de WhatsApp del jardín, por la agenda virtual del jardín o enviado a los correos de los padres de familia. Si compartieron de esa forma un audio, un video, unas diapositivas, entonces está la planeación del taller y las capturas de pantalla de esos números telefónicos, de esos contactos de WhatsApp o de los correos de los padres de familia son evidencia válida para la Secretaría de Integración Social. Entonces, cada taller debe tener esos 3 requisitos y así es como se los debemos presentar a la Secretaría de Integración Social. Bien, dicho esto, entonces comencemos con el área de prácticas de cuidado y desarrollo del componente de nutrición y salubridad. Estándar número 1, básico, promoción de la consulta a valoración integral de salud. Mucha atención en esto, un pequeño paréntesis. Todo lo que tiene que ver con talleres habla de actividades, no necesariamente se limita a un solo taller. Vamos a especificar esto en el componente de talento humano cuando hablemos de las horas mes que debe asistir la profesional nutricionista o enfermera jefe y también la psicóloga en componente de proceso pedagógico. Bueno, bien, dicho esto, entonces, estándar número 1 básico, taller de asistencia a valoración integral de salud. En este taller la profesional, además de hablar de la importancia de asistir a esta consulta, debe enfocarse también en ayudar a las familias a gestionar esta cita, a contarles de qué se trata, qué es lo que debe garantizar cuando esté en consulta con el doctor y qué debe garantizar cuando el doctor emita el certificado de salud, porque algunas veces el doctor entrega un certificado de salud, digamos que diciendo el niño está bien y ya, pero lo que necesitamos es que haya un tamizaje visual, un tamizaje auditivo, un concepto de odontopediatría, que haya también allí la fecha de esa consulta y la fecha de la siguiente consulta
de acuerdo a la edad de la niña y del niño. Esto es lo que debe socializar la nutricionista. También les debe contar sobre la frecuencia en la que deben llevar a las niñas y los niños de acuerdo a la edad. Si están en el primer añito, pues deben asistir 4 veces en el año. Si están de 1 a 3 años, deben asistir 2 veces en el año a esta consulta. Y si están en la edad de 3 a menores de 6, una sola vez. Esto se debe tener en cuenta para dar cumplimiento al segundo estándar, que también es básico, que es la verificación. Entonces, la Secretaría de Integración Social dispone un formato, un registro que está en la página de la Secretaría de Integración Social, público, gratuito. Si no lo encuentra, escríbanos tomideaspedagogicas@gmail.com y nosotros se lo hacemos llegar gratis porque eso no tiene ningún costo. Este formato de verificación es muy sencillo, el mismo formato les dice cómo llenarse, con los nombres de los niños, las edades de los niños, la fecha de la primera consulta, la fecha de la siguiente consulta y cómo están en los tamizajes visual, auditivo de odontopediatría. También está la firma de quien hace la verificación. Puede hacer la verificación la profesional, nutricionista o enfermera jefe, pero debe estar. Además de esta verificación se deben contar con 2 circulares. Una es una notificación a través de la cual le dicen a los padres que les hace falta algunos documentos, que generalmente sucede, y allí en esta circular viene el checklist de esos documentos que hacen falta. Ustedes simplemente escriben que a nombre del jardín esperan que todavía nos haga llegar estos documentos, la importancia de por qué, cuáles documentos le hacen falta y le hacen firmar al padre el compromiso. Esa circular la firma él y ustedes la guardan en la carpeta de la niña y del niño. Segundo comunicado, cuando le advierten al padre por medio de ese comunicado que ya está cerca la próxima asistencia a consulta de valoración integral de salud y que el jardín le sugiere que inicie la gestión solicitando la cita en la EPS para que lleven a los niños a esta consulta. Esto también lo firma el padre de familia y también lo guardan en la carpeta de las niñas y los niños. Si las familias son, por ejemplo, venezolanos que vienen, indistintamente si llegaron el día de ayer, ya Colombia tiene todo listo para atender a estas niñas y estos niños, no hay ningún problema en recibirlos. Lo importante es garantizar estos documentos de salud, tanto la verificación de asistencia a valoración integral como las vacunas. Ustedes simplemente a estas familias les dicen que vayan a cualquier CADE en Bogotá, oficina de planeación distrital, y allá los funcionarios los orientan para que los niños sean atendidos y ellos también estén cubiertos por salud. Así que no hay ningún problema en recibir a estas familias. Número 3, básico, el jardín debe realizar 2 tomas de medidas antropométricas a las niñas y los niños durante todo el año. La primera toma en el primer trimestre, en febrero, marzo o abril, y la segunda toma 6 meses después. Debe enviarle a los padres de familia una circular informándoles la fecha en la que se realizará la toma para garantizar, ojalá, que las niñas y los niños estén presentes ese día. Después de la toma, la nutricionista o enfermera jefe tiene 30 días hábiles para emitir esos certificados nutricionales y entregárselos a las familias. Los indicadores que debe incluir este certificado deben ser los básicos de peso, talla, peso, edad y talla de edad, además de los nombres y los datos de la niña y del niño. Bien, estándar número 4, este es esencial. Si de la primera toma resultan diagnósticos por malnutrición, por obesidad mórbida, por sobrepeso, por desnutrición, estas niñas y estos niños requieren 2 tomas de medidas adicionales. El estándar esencial número 4 dice que el jardín en estos casos debe realizar las 4 tomas de medidas antropométricas. Cuando resultan niños con ese diagnóstico, se cita a las familias al jardín, se reúnen con la nutricionista o enfermera jefe, se realiza un acta, se guarda en la carpeta de la niña y del niño y se establecen 2 compromisos. 1, la familia gestiona una cita en su EPS con el nutricionista, y 2, el jardín le notifica a la familia que también a su vez realizará 2 tomas de medidas al interior del jardín. Bien, estándar número 5, básico, taller de lactancia materna. Además de la importancia de la lactancia, se deben abordar 2 temas importantes si el jardín ofrece servicio a niñas y niños menores de 2 años, porque esto implica que debe acondicionar una sala amiga de la familia lactante. Esperamos que después de socializar todos estos videos,
ustedes ganen confianza para ofrecer sala materna en los jardines que no lo ofrecen por temores e incluso servicio de alimentación. Bien, pero acondicionada la sala amiga de la lactancia materna, en el taller de lactancia se le informa a la madre del menor que dispone de esa sala de lactancia para cuando ella quiera ir al jardín a lactar. Y se le enseña, este es el segundo aspecto, los protocolos para preparar la leche de fórmula, para almacenar la leche materna si ella desde su casa la quiere llevar al jardín, para que en el jardín sea suministrada por ustedes. Bien, estándar número 6, básico, estilos de vida saludable. Aquí se abordan varios temas: alimentación saludable, cuidado personal, higiene oral, lavado de manos, acompañamiento para el control de esfínteres, ejercitación, descanso, consumo de agua. Temas que la nutricionista o enfermera jefe a lo largo del año puede partirlos en varios meses para implementarlos a las familias del jardín. Bien, estándar número 7, básico, verificar el estado vacunal de las niñas y los niños. Hay un formato en la página de integración social, un formato de registro de verificación vacunal, es gratuito, está disponible. Si no lo encuentran, nos escriben a tomideaspedagogicas@gmail.com, nosotros se los hacemos llegar. Suscríbanse al canal para que les lleguen los videos, porque es de manera gratuita. Bien, con este formato verifican el estado vacunal. El jardín debe contar con una circular, un disentimiento que se lo hace firmar a los padres de familia que por costumbres, por cultura, por creencias no vacunan a sus niñas y sus niños, y ese disentimiento firmado lo guardan en la carpeta del menor. El segundo formato que debe tener el jardín es una sensibilización para aquellas familias que aún no han llevado el carnet. Y esa sensibilización la firman los padres de familia y también se guarda en la carpeta de la niña y del niño. Estándar número 8, este estándar es esencial y es la promoción, detección y manejo de las enfermedades prevalentes de la infancia. Aquí hablamos de enfermedad diarreica aguda, respiratoria aguda, por transmisión de alimentos, fiebres. El Ministerio de Salud dispone un protocolo, un lineamiento para atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia, así que es de consulta constante de las nutricionistas o enfermeras jefes y con base a este documento realizan esa promoción. Estándar número 9, básico, prevención, detección y manejo de brotes y epidemias, enfermedades transmisibles como la hepatitis A, la meningitis, la rubiola, el sarampión, la pediculosis. Esto es el estándar número 9. Estándar número 10, esencial, los implementos de aseo de las niñas y de los niños. Aquí nos va a revisar integración social. Los cepillos de dientes con protector, jabón líquido de manos que no sea antibacterial, pañales, pañitos, papel higiénico, toallas desechables, nada de tela. Si tenemos niñas y niños menores de 2 años, vasenillas en el área de control de esfínteres. Ustedes deciden, tienen la libertad para entregarle esta lista de materiales a los padres de familia. En otros jardines, si la lista general del jardín, incluidos estos implementos de aseo, cuesta 500.000 pesos, solo para dar un ejemplo, entonces acuerdan que al inicio de la matrícula el padre les da esos 500.000 pesos en efectivo y el jardín les entrega la lista para que sepan qué es lo que va a comprar. En otros jardines acuerdan recibir un pago inicial en matrícula del 50%, para el ejemplo 250.000 pesos, y en junio reciben los otros 250.000 pesos. Esto es importante tenerlo en cuenta, a diferencia de los jardines adscritos con la Secretaría de Educación, porque allá sí es el padre de familia quien compra y administra los materiales. Bien, terminamos el área de prácticas de cuidado y desarrollo. Ahora vamos a referirnos al cronograma anual que debemos ir llenando. Si su jardín va de febrero a noviembre, son 10 meses. Ya vimos que hay 5 talleres que debe dictar la nutricionista o la enfermera jefe. En este caso estaríamos hablando de los 5 primeros meses de asistencia mensual. Los otros 2 meses son de toma de medidas antropométricas. Quedarían falta estos 3 meses para que usted acuerde con su profesional, nutricionista o enfermera jefe o psicóloga en el componente pedagógico, de qué hará en esos otros 3 meses. Pero usted ya debe programar estas 7 actividades. Por ejemplo, ahorita el 1 de abril usted puede programar la primera toma de medidas antropométricas. Significa que el 1 de octubre sería la segunda toma. Y en los otros meses acomoda los otros talleres. Se supone que ya en febrero debió tener la nutricionista o enfermera jefe y ahorita en marzo también.
Antes de pasar a la segunda área del componente de nutrición y salubridad, que es de las condiciones higiénico-sanitarias, armemos nuestra carpeta, nuestra Z de componente nutrición y salubridad, en su primera parte, su primer separador, prácticas de cuidado y desarrollo. Si en el caso hipotético de que la visita de integración social llegara en noviembre, entonces deberíamos tener el formato de verificación de asistencia a valoración integral de salud con la circular de notificación de los documentos que le hacen falta a los padres y el comunicado de que ya está cerca la fecha de la nueva asistencia de la niña o el niño a valoración integral de salud. También debe estar allí el formato de registro y verificación del carnet de vacunas con el disentimiento y con la circular de sensibilización. Debemos tener 10 carpetas de la nutricionista o enfermera jefe. 8 de ellas serían talleres, ya vimos 5, los otros 3 usted los puede acordar o negociar con la nutricionista o enfermera jefe que contrate. Las otras 2 carpetas son las actas y evidencias de las 2 tomas de medidas antropométricas que realizó el jardín en el año. Si hubo casos de desnutrición en los diagnósticos, en las clasificaciones nutricionales, pues también se anexan allí las actas o el registro fotográfico de las reuniones individuales con estas familias. Y esa es nuestra primera parte del área de prácticas de cuidado y desarrollo. Bien, ahora sí pasemos a la segunda área de condiciones higiénico-sanitarias. No sin antes invitarlos a que se suscriban al canal para que les lleguen los videos de los demás componentes que nos hace falta abordar y de otros temas de importancia sobre la administración de los jardines, sobre las normas que rigen el funcionamiento de los jardines infantiles en Bogotá y en Colombia y sobre la implementación de los estándares. Bien, si es necesario, regrese el video cuantas veces lo necesite hasta que usted sienta que comprende los estándares, su implementación y comparta estos videos con el talento humano con quien está trabajando en su jardín o con las personas con quienes proyecta trabajar para que conozcan el funcionamiento de un jardín infantil y la organización de las carpetas que la Secretaría de Integración Social nos va a revisar. Bien, entonces los invito a continuar en la segunda parte, en el siguiente video del componente de nutrición y salubridad, en el cual abordaremos las 2 áreas que nos hace falta, condiciones higiénico-sanitarias y nutrición. Vamos.